Pues gracias a todos y todas por estar acá. Bienvenidos, bienvenides. Gracias a todos ustedes. Nos hubiera encantado también hacer esta plática con el resto de los artistas que no están en México, pero no importa, están en espíritu y sus obras las podrán contemplar y recorrer la exposición después de la plática. Este es el Hangout de Dreams Matter y es una exposición que particularmente pues, yo le tengo mucho cariño también. Es una exposición que curé yo, que puse con la intención de hablar acerca, por un lado, de los sueños, de lo lírico, del concepto, de lo que significa, lo que hay detrás de una pintura, y por el otro lado, la otra parte que la sustenta, pues la técnica y la materia, el soporte como tal, la pintura, que es algo de lo que hablamos en esta galería desde 2014. Entonces, me era muy importante e interesante trabajar con artistas de la galería con los que trabajamos, como Tiana Ruffier, Keke Vilabelda, Andrew Burke, Merike Estna, pero también hacer este diálogo con artistas con los que me interesan y con los que espero poder trabajar en un futuro cercano, como Cecilia, Eric y César. ¿Quién más está? ¿Quién no está? Charlie Godet, que también fue invitado, y podrán un poquito ver la exposición después de esto. Si justo la entrada separa a estos dos polos, y esto salió muy intuitivamente desde el montaje, y después nos dimos cuenta que así estaba. Del lado izquierdo es una parte un poquito más como del fósil, de la permanencia del tiempo, de sí, lo surreal de la imagen, y del otro lado está una cosa un poco más atmosférica, más el amanecer, el atardecer, las formas, el cuerpo, y bueno, juntos, cada una de las técnicas que están ahí son diferentes por completo y todas hablan de la pintura. Entonces, Hangout, hablamos de la pintura sobre la pintura. Entonces, bueno, empezamos y me gustaría primero empezar esta plática con una pregunta que puede ser muy sencilla, pero al final quizá no tanto, desde su propia perspectiva, y esto me gustaría que cada uno de ustedes lo contesten, y si quieres podemos empezar por Eric. ¿Qué es lo que buscan comunicar con su obra? Porque al final la comunicación, dentro de ese resultado final, pues puede ir para muchos lados, y a lo mejor inevitablemente va a comunicar algo, y creo que eso es interesante así solo, y son de esas preguntas que creo que no se hablan mucho. Claro, a mí me da la sensación de que me voy a trabar muchísimo, justo porque siento que la pintura me ayuda a comunicar algo que no puedo con palabras necesariamente. Entonces, cuando me tengo que regresar, hay que articular una serie de cosas, pues justo como que cuando acaba el lenguaje empieza la pintura, y eso me parece muy interesante. En ese sentido, creo que la pintura, más que comunicar, a mí me interesa trabajarla como una relación entre el espectador, la obra y yo, ¿no? O sea, como una especie de justo comunicación, quizá que no comunica cosas concretas, sino más como sensaciones, o no sé si estados de ánimo como tales, pero sí lo que produce una sensación, o sea, me interesa que el color se sienta, por ejemplo. Y en ese orden de ideas, pues sí me costaría trabajo decir qué quiero que sienta el espectador, porque es algo que yo experimento con el color cuando lo hago, ¿no? Entonces es más como, mira, esto que
me hizo sentir algo, quizá a ti también te haga sentir algo parecido o otra cosa igual. No sé, entonces, si tuviera que hacer un resumen de lo que dije, diría que comunicar sensaciones, quizás. Y lo que me parece interesante de la pintura es que es algo que existe, como justamente como la materia, como algo que no es tan metafísico, sino que es un verde, o sea, como que alrededor del verde nos podríamos reunir para platicar en qué se siente. Gracias. Me espejo mucho en lo que dijiste, sí. Y o sea, podría repetir todo lo que has dicho, pero no nos quiero aburrir. Entonces, no, lo que sí me gustaría añadir es que yo no sé lo que estoy buscando hasta que no lo pinte. Y por eso mis títulos también, mientras que estoy pintando, tengo como una hoja de papel y escribo frases que me salen mientras que estoy pintando. Y ahí veo, puede ser que esta pintura está hablando de eso, o puede ser que esta pintura está hablando de esta otra cosa. Y justo por la pintura que está aquí en la expo, pensé por varios meses que el título era Paz, o la búsqueda de la paz. Y cambié el título el día que llegué a la galería, y lo escribí acá, porque entendí que la verdad es que esa pintura lo que estaba comunicando y las sensaciones que me estaba transmitiendo eran felicidad y miedo a la felicidad. Y eso, o sea, sí, la pintura es muy lenta para mí, y entonces es ella que comunica conmigo, y si logro encontrar un buen título al fin, ahí el título ayuda a comunicar eso a los espectadores. Pero hasta que no he pintado, no sé exactamente lo que estoy comunicando. Y creo que por eso me pierdo si no pinto, porque luego no sé comunicar. Entiendo, y además entiendo la respuesta que ambos pueden tener ese afín, porque si bien tú también trabajas con lo figurativo, sí, pero hay mucha como sensación, ambiente, color, sensación, exacto, sí. la manera en la que tú pintas. Sí, Bueno, ni hablar. sí. Me llama la atención que dice felicidad y miedo a la felicidad. Y si es algo que alguien me dice, yo no lo entiendo, pero si veo la pintura quizás sea mucho más. Exacto, porque la pintura sí tiene algo que es como se esposa bien con las palabras, sí se esposa bien, si no, no sé. Sí. Increíble. Gracias. Pues sí, yo también adscribo a la dificultad discursiva de la pintura. Pero hablando del sueño, creo que la pintura se comporta, pues prima hermana del ensueño, ¿no? Porque se comporta igual. Ahorita que hablaban de este aparente disparate del lenguaje, en la pintura es lógico, tiene una lógica y tiene una consistencia, tiene una sensatez, ¿no? Sensatez pictórica. Y así funcionan los sueños. O sea, los sueños son sorpresivos, son mutables, son misteriosos, ¿no? Son plásticos, ¿no? Funcionan y se mueven como la pintura, tienen su materia. Por eso yo tenía dudas sobre cómo traducir Dreams Matter. Puede ser materia del sueño o los sueños importan. No sé, pero no sé cuál sea la intención, pero es que funcionan ambas. Es que son las dos. Los sueños importan en tanto que sí sería el lugar en donde lo humano se comunica con lo no humano, ¿no? O sea, pero también tienen una materia muy pictórica, porque en un sueño, lo que acaba de decir Cecilia, que confirma Eric, en un sueño es perfectamente válido y claro, ¿no? Es decir, uno puede decir, mi casa es la Plaza de Toros, o fulano de tal, ella, no sé, esa lechuza es mi mamá, por ejemplo, ¿no? Y es perfectamente sensato en el sueño. O sea, no es una rareza, y así funciona la pintura. Sí, tiene una lógica y tiene una sensatez, tiene una lucidez propia, que sí se distancia, se fractura del lenguaje.
¿no? Del lenguaje hablado, por eso discursivamente es difícil. Entonces, pues por eso escribo. Y también, ¿qué transmitir o qué quiero transmitir con mi pintura? Probablemente eso, ¿no? La inconsistencia de la realidad. Y mucho los sueños y la mitología. Bueno, claro, sí, porque sí, efectivamente, desde el punto de vista tradicional, sí, el sueño sí es el lugar en donde lo humano y lo divino convergen, ¿no? En los sueños hay augurios, hay advertencias, hay indicaciones para fundar ciudades. México está fundada sobre el sueño. Primero fue un sueño. Pues por ahí. Gracias. Pues un poquito en línea con lo que Cecilia estaba diciendo, yo también cuando comienzo una pintura no sé a dónde va a ir, y es lo que más me aterra de pintar, pero a la vez también es lo que más me atrae, como esa capacidad de la pintura de dejarme, de sorprenderme cada vez, y a veces pienso que la pintura va a tomar un camino y resulta que se va para otro lugar completamente. Sin embargo, como en términos más generales, creo que de cierta forma mi pintura busca comunicar lo intangible, y justamente esa conjunción de nuestros mundos interiores con nuestros mundos exteriores, lo que vemos allá afuera, la naturaleza, el cielo, la atmósfera, el universo, y también comunicar o plantear o proponer otras posibilidades, tanto pictóricas, pero también otras posibilidades de ser y de existir en el mundo. Y no sé, pienso más allá de comunicar qué espero que mi pintura haga en el mejor de los casos. O sea, me encanta la idea de que el espectador se sienta en casa al ver la obra. Pienso como en la palabra en inglés homecoming, que eso sea ver la obra, pero que a la vez la pintura empiece a arrojarle preguntas al espectador. Entonces, que también pasa mucho en los sueños, ¿no? Esa cosa de cierta familiaridad, pero de pronto pues la extrañeza o las dudas generan una serie de preguntas de qué está pasando, ¿no? Y bueno, y hablando un poquito de eso y viendo que al final lo que podemos también resumir de ustedes cuatro y lo que me gusta mucho de la pintura es que al final el pintor o la pintora tiene muy poco control cuando va a empezar, por lo menos la mayoría, y de los artistas que yo conozco, con los que trabajo, hay un tipo de control o idea, pero a la hora de estar enfrente del soporte que sea, es una sorpresa, y siguen ustedes estando con dudas de la misma, no dudas técnicas ni nada de eso, porque una vez que ya está fuera del estudio, pues ya está terminada, está lista, pero existe este lugar de, como dice Sotiana, de que la gente se cuestione y que pregunte, y uno también, y yo creo que todos ustedes se cuestionan y se preguntan todo el tiempo, a pesar de que nunca está terminada al final para ustedes, ¿no? Y no sé si aquí, si hay esta cualidad de la pintura o del pintor, ¿creen que existe en otras disciplinas en donde es escultura o fotografía, hay otro tipo de pensamiento, de proceso dentro del hacer, dentro del estudio del pintor, la pintora, o lo que sea, existe como esta parte de decisiones, de no saber, de ser un acto completamente solitario, o a veces no, o a veces sí, en comunidad, invitar, y como qué opinas entre colegas, es diferente el proceso pictórico al proceso de un escultor. Por ejemplo, tú has hecho un poco más, y donde salió tu técnica, que ahora hablaremos de la parte técnica, pero en cuanto a la escultura y la pintura, esos procesos, ¿cómo los imaginan? Si ustedes no pintaran, ¿qué otra disciplina se verían a gusto haciendo?
Hay algo que me gusta de la pintura que creo que la escritura tiene, o sea, como que la pintura no tiene, pero que la escultura sí, que es la gravedad. O sea, como a mí me parece un prodigio de la naturaleza humana que alguien pueda hacer que algo se mantenga elevado y no se caiga, ¿sabes? O sea, porque requiere un conocimiento del material y como de la naturaleza que me parece muy fascinante. Y en ese sentido creo que la pintura, como no lo tiene, pues el espacio, o sea, como el trabajo con el espacio, con las formas responde a otras reglas. Y quizá, no sé, pensaría que la pintura tiene un poco más de margen a esta parte de decidir, o como de no descifrar, como de lo indescifrable, o de esa incógnita, o de ese espacio en el que no sabemos qué pasa, que la escultura por sus necesidades materiales no tiene, ¿no? Porque la escultura tendría que no caerse, o sea, una escultura tradicional. Y la pintura no, entonces ese espacio en el que no se caen las cosas puede flotar y puede estar ahí, y con el que dialogamos y todo vuela y todo transcurre el tiempo rarísimo. Creo que a mí me parece que es como algo que me interesa mucho de la pintura y que otros medios no tienen tanto ese espacio como de libertad, no hacerle caso a las reglas de la física, quizás podría decir así. Porque te vuelves como, estás muy conectado con tu soporte, ya está, ¿no? Sí. No estás haciendo algo de la nada, como la escultura, estás, ok, ya está aquí otro cuerpo. Sí, me interesa pensar también que la pintura es un espejo, y cuando preguntas qué harían si no serían pintores, yo creo que sería como terapeuta o psicóloga o algo así, porque te confrontas como, bueno, es muy básico lo que voy a decir, pero es que te confrontas a tu mundo interior y a colores, mucha materia, muchos colores, y el color es algo de irracional, y que inmediatamente, antes de poder describir un color, pasa en tu cuerpo. O sea, el color tiene efectos fisiológicos y psicológicos, y puede ser que me voy a repetir, pero si no pinto, no entiendo lo que está pasando alrededor de mí. Sí, entonces yo no sé qué podría ser. He hecho esculturas, he hecho cerámica, pero porque puedo pintar la cerámica, porque existe el soporte y lo puedo hacer. Quizás un día... también esta pintura es un poco escultural porque hay como un elemento afuera del bastidor que añadí, y eso fue como un gesto escultórico para mí de assemblage. Pero sí. Y también hablabas de la pérdida de control, ¿no? Y por eso también para mí la pintura es mucho como la vida, porque hay momentos en que sí tienes control y tienes capacidad de tomar decisiones y estás como modelando y dando una forma a las cosas, y hay otros momentos en que estás como, pues, ni sé qué es lo que he hecho. Sí. O sea, ¿es bueno? ¿Qué es? Y puede cambiar en 5 minutos o menos, o puede cambiar de un minuto al otro. Tomas una decisión y se te va la confianza y estás como, o sea, no sé, no me vean. Y por eso sí. Esquizofrenia. Ajá, sí. César, creo que querías añadir algo, ¿o no? A lo que decía Cecilia. ¿General? Sí, porque es que sí, el material tiene una soberanía, entonces uno empieza a trabajar con un propósito, con un proyecto, pero de pronto sí el material también tiene sus decisiones, y hay que estar muy atento, ¿no?, para escuchar qué decisiones coinciden con lo arbitrario de lo que uno pueda decidir si está bien o mal, porque es una arbitrariedad, pero decidir qué es lo que funciona y qué no en ese momento. Y hay veces que lo que funciona en ese momento, después ya no, o sea, ya no puede replicar.
Pues es una trampa todo el tiempo, la pintura. Y respecto a la escultura, creo que yo nunca hice escultura, más bien siempre hice pintura corporal, diría. O sea, siempre estaba pintando, estaba pensando más bien pictóricamente cuando hacía escultura, ¿no? Porque sí, no me considero escultor. Cuando hacía escultura, en verdad estaba pintando. O sea, las directrices, el apetito, el propósito, las implicaciones eran pictóricas. Aunque era un cuerpo al que uno podía rodear. ¿Y qué más? Y esto viene, esta técnica viene directamente de esos años de pintor volumétrico. Bueno, no sé, no hay nombre, ¿no? Pero precisamente puliendo esculturas de resina poliéster, es que con ese pulir la escultura, ese pulimento iba produciendo un polvo, y ese polvo cuando se secaba arrojaba patrones de imagen muy parecidas al asiento de un café. Ya ves que el asiento del café incluso se lee para hacer la dimensión. Bueno, había patrones de ese tipo, y ahí me di cuenta que había potencial de imagen, y me llevé ese accidente o ese suceso a un plástico plano que a través del pulimento y del agua producía imagen, pero ya podía jugar con ese control y con ese extravío en ese plano de plástico, ¿no? Con la lija y el agua. Así pasó. Antes de entrar en un tema materialidad, Oti, creo que tú querías decir algo, claro. Tu pregunta, creo que cualquier forma de arte y cualquier obra de arte que vemos ya en el mundo allá afuera es el resultado de una serie de decisiones. Solo que en cada disciplina las decisiones tienen ciertas particularidades y especificidades. Y creo que la pintura, pues, en especial, está muy arraigado a la materia con la que trabajamos, a esa sustancia. Y también creo que la especificidad de las decisiones en la pintura es su inmediatez y la cantidad de decisiones que se están tomando en cada minuto, ¿no? Me gusta mucho Philip Goston en alguna conversación o texto. Bueno, de hecho en varios él regresa a la analogía de que un pintor es como una sala en una corte, pero lo que pasa es que cuando uno está pintando juega todos los roles, es el juez, es el jurado, es el acusado, y todo está operando como al mismo tiempo. Sí, es cierto. Sí, no. Yo me sembré el enano y el pintor al mismo tiempo. No, es una gran comentario para este momento. Yo creo definitivamente que una de las cosas más difíciles es ser pintor. O sea, la cantidad de decisiones, incertidumbre y lo que puede pasar por la cabeza, el decidir, bueno, voy a hacer este color, o pongo este, o esta profundidad, pero ya no me gustó, pero quito, pongo, poner, quitar todo el tiempo. Híjole, es de mucho valor y de algún tipo de seguridad muy profunda, ¿no? Y por otro lado me llama mucho la atención esto, ¿no? Que al final les comunican a ustedes lo que están haciendo. Pero bueno, y hablando de técnicas y esa materialidad, y ahora que decías las albigrafías, que además es una palabra que tú inventaste desde la técnica, desde absolutamente todo, me gustaría que cada vez que viene alguien es contar la historia de cómo, y el acrílico, y el cuarzo, y el polvo, y la baba de nopal, y cómo llegaste a eso, y cómo decidiste utilizar, César, estas imágenes muy mitológicas en estos momentos, ¿no? No significa que con eso te vas a quedar, pero ¿de dónde vienen esas conexiones? Bueno. Y la técnica, sí. Sí, la técnica surgió así, puliendo esculturas pequeñitas de resina poliéster. Ese fenómeno lo llevé a un plástico plano,
a un acrílico, ya no era el mismo polímero, el mismo plástico, no era poliéster, ahora era acrílico, que son polímeros que se comportan prácticamente igual. Entonces, la imagen se produce con agua, la fricción de una lija y baba de nopal. La baba de nopal es el aglutinante. Originariamente no le ponía la baba de nopal, solo la lija y el agua, pero una vez que la imagen secaba y aparecía sobre la placa, pues había que enmarcarla de inmediato porque no podía tocarse. Si se tocaba, se borraba. Pero y además, imaginen que está la placa de César y está mojada. Y él no ve nada de lo que está haciendo hasta que la placa se seca. Se seca. Entreveo lo que estoy dibujando, pero siempre es un atisbo, nunca es una imagen cabal. Pero cuando seca, ese polvo, como la placa de acrílico es negra, el polvo al secarse se torna blanco. Y la imagen aparece por ese contraste de ese polvo blanco sobre el plástico negro. Yo me preguntaba, ¿por qué si el plástico es negro y al tallarlo con una lija se produce una limadura que debiera ser negra porque el material es negro? Sin embargo, el polvo no solo no es negro, sino que es radicalmente lo opuesto, es blanco. Y esto es porque el polvo que también suelta la lija es un polvo blanco, porque las lijas, me puse a investigar y están hechas de cuarzo, de cristal de cuarzo. Entonces, realmente el pigmento que da la imagen es cuarzo mezclado con el polvo del acrílico. Cuando secas, por eso se torna blanco, y de ahí la palabra, de ahí el nombre, albigrafía, ¿no? De albus, que es un latinismo que puede traducirse como claro o blanco, y graphen es trazar, ¿no? Escribir, albigrafía. Sería traducido, es hasta modo, ¿no? Imagen blanca, pero es eso, ¿no? Por eso elegí ese neologismo. Y a mí en lo personal lo que me parece muy fascinante es que esto es pintura. Bueno, sí, pues innegablemente sí sería pintura, porque sí, estrictamente sí es un pigmento organizado sobre una superficie, ¿no? Y aglutinado sobre una superficie. Es un pigmento. Sí. Y justo esa era la intención de esta exposición, de hablar de óleos, de acrílico, de pigmentos, de hablar de pinturas sin necesariamente usar pinceles, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo conciben eso ustedes? Hoy en día, estas técnicas, ¿qué técnicas nuevas o no tan nuevas han salido estilo César, que no necesariamente son pinturas como tal, tiene que ver con un pincel? Por ejemplo, nosotros trabajamos con Kanako Namura, que es una artista que también se considera dibujo, pintura, pero ella no utiliza un pincel nunca, son pigmento con esponjas o con otros aditamentos. Esta tecnología de innovar con otras herramientas, ¿es de hoy o siempre ha estado? O que sí, pero ¿y cuál es el panorama hoy? Le toca a ti. Estaba pensando en un libro de Isabel Graf, no me acuerdo cuál, pero ella está hablando de Gerard Richter, que usa como un squeegee, no sé cómo decirlo en español, para sus pinturas, y de cómo una parte de la magia de la pintura es la mano del artista manipulando la materia, pero ¿qué pasa cuando se usa un instrumento para mediar esa experiencia? Y al final, o sea, creo que no importa y tiene que ver con los efectos que eso genera. El efecto de la magia de la pintura sigue estando ahí, independientemente de si la mano del artista sí estaba ahí o no, y aunque no haya estado la mano ahí, como que se genera esa emoción a través del cual el espectador puede conectar con la pieza, independientemente de la herramienta que se utilizó. Recientemente experimenté un poco con barro y sí fue una experiencia distinta. Al final, cuando estás pintando, pues, está el pincel mediando como la experiencia,
y en el barro pues está tu mano creando algo, ¿no? Y sí fue como interesante que al final en la pieza de barro sí quedan ahí las marcas de la mano de uno sin un instrumento necesariamente que me dé esa experiencia. También la pintura la pintura original en las manos con pigmento en las frutas y en las rocas. Yo soy muy clásica porque uso pinceles y es lo que me encanta. O sea, la mitad de mi budget de materiales pinceles y es terrible. O sea, nunca compro ropa nueva, solo pinceles. Y es que siento que el pincel es como una extensión de tu mano y de tu gesto y no fui yo a decirlo, pero cuando lo escuché pensé que me identifiqué, que era como dar caricias también a veces a tu tela y otras veces no, es como si tienes pinceles con pelos muy duros, es como casi enojo o sea, también el pincel y también el instrumento hace algo de psicológico porque es una extensión de tu cuerpo y en esa pintura hay como las primeras capas son muy suaves y es acrílico muy diluido que se comporta casi como tintas y también está en el piso la pintura y funciona como manchas también cuando se seca pues ahí hay lo que pasó. Pero luego con los pinceles pues tienes mucho más control y utilicé óleos, capas de óleo bastante gruesas y sí, o sea, estaba muy atenta en el tamaño del pincel, la dureza del pelo y lo que va a contribuir como sensación de como que está como casi, o sea, hay enojo pero hay mucho placer y hay tristeza pero hay mucha felicidad. Sí, y luego el panorama hoy es enorme. Hace algunos días fue a Marianne Ibrahim y hay un pintor francés que conozco que se llama Alexandre Lenoir que ni toca su tela, es puro scotch tape y tiene muchos asistentes y ellos hacen como así y las capas de acrílico se despegan y eso es un gesto también. O sea, es lo que decías. O de no tocar la tela, pintores que simplemente ponen pero ponen el bastidor en el exterior y la pintura se genera a estar expuesta a los elementos. Sí, claro, exacto. No, es infinito, podrías escoger mil maneras de tocar o no tocar, pincel o no pincel, pero personalmente adoro los pinceles y adoro los pigmentos y el acrílico y el óleo. Sí, surgió una palabra que me gusta mucho que es, que me parece que da para hablar de muchas cosas, que es la de tecnología. Y si partimos o parto, o sea, de la idea de que la pintura es como una transmisión de sensaciones, entonces estaríamos como hablando de una tecnología para transmitir sensaciones. Y no sé, pienso también como cuando uso pinceles que pues son pelos de animales, ¿no? Entonces como que hay una especie de relación de la sensación con el animal que reacciona a pedazos de partículas de pigmento que está en la tierra. O sea, es una agencia, o sea, es una cadena de cosas muy compleja que creo que pues entiendo que hay artistas que necesitan usar tecnologías digamos como más avanzadas como en términos como de progreso, no sé cómo decirlo, pero es igual yo creo que de complejo pensar un encausto, un temple o un pincel incluso, ¿sabes? O sea, como que, o incluso considerar el propio ánimo como de si es suave o si es una caricia o si es violento, también es un tipo de tecnología que uno de pronto se da cuenta que tiene en la mano y es, o sea, es como wow, ¿sí? Entonces como hacer de la propia mano una tecnología que ya no sirve para nada más que para hacer una especie de imagen, creo que se puede volver muy complejo, o sea, pintar con polvo, lo que sea.
Y eso, como que pienso que más que no sé si más que la tecnología, pero a la par de la tecnología está más sensación que hace que cada obra de cada pintor sea pues, un universo así alucinante. ¿Puedo decir algo que comentar? Claro. Eric, bueno, en realidad el tema de las decisiones comienza desde ahí, de decidir qué materiales utilizamos o qué herramientas utilizamos para crear. Pero al final no es solo sobre qué herramienta decides usar, sino sobre cómo la utilizas. Y creo que allí lo onírico opera en que lo onírico no solo existe a nivel imagen o a nivel tema, sino también es sobre cómo estás pintando, cómo abordas el tratamiento de la superficie, y ahí entrando en los distintos pinceles y relacionándolo con lo de las sensaciones que hablaba Eric. O sea, para mí mucho de la sensación de la pintura, más allá de la imagen, es el cómo está pintado, ¿no? Qué tipo de pinceladas utilizó el pintor, y cada forma distinta de aplicar la pintura genera un efecto y un afecto diferente en el creador y en el espectador. No, muy interesante, me gusta mucho. Digo, yo lo entiendo así, pero siempre es muy fascinante escuchar a los artistas hablar desde que cuesta trabajo, porque es un hacer que automáticamente ya están programados para, pero me parece hablar de la tecnología de la mano, de lo que puede hacer, de la fuerza que pones, de los colores que usas, pero del movimiento que haces, de todo, ¿no? Cuando decides quitar, cuando... Y hablando un poco y siguiendo, porque quiero también, me gustaría que la plática se sienta en este espacio onírico, esotérico, donde todo está ahí metido. Y el espacio, ¿no? El espacio, ¿cómo influye el espacio en el resultado final de sus obras? Que puede ser un espacio dentro del mismo espacio, o puede ser un espacio o un espacio, no sé. El espacio es muy grande. Sí. ¿Cómo influye y de dónde? Vamos a hacerlo. Como quieran. ¿Puedo empezar? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Mientras pienso. Es algo muy bizarro, porque vemos un bastidor y es un espacio contenido, limitado. Sin embargo, opera de una manera opuesta, se vuelve una ventana hacia algo expansivo. Y creo que eso es fascinante en la pintura. Entonces, dijiste como espacio originalmente y pensé justo en lo atmosférico, y cómo en el caso de mi propia obra es generar una sensación atmosférica que tiene que ver con mirar al cielo y al universo en un límite, en una ventanita de este tamaño. Y creo que ahí está como el reto, por lo menos para mí, en cuanto al espacio. También relacionado con el espacio en términos de mi propia pintura, me gusta generar distintos espacios dentro del mismo bastidor, como apuntando a esta idea de distintos mundos coexistiendo. Ya pensaste. Ya. Es que estaba pensando es que, bueno, hay un concepto que me gusta mucho, que es el despliegue, que lo desarrolla Deleuze en algunas obras, y que es más o menos intuitivo de entender, porque pensemos en un origami que lo armamos y de pronto, pues, ¿dónde quedó el espacio que estaba antes, ¿no? Quizás sea el mismo, pero ya no es el mismo. O sea, como una ambigüedad en el que además puedes mover las alitas de la grulla o lo que sea, y lo despliegas y vuelve a hacer otra vez otro. Entonces creo que la pintura se comporta un poquito así, o
o por lo menos así yo me llevo con ella, digamos, cuando estoy trabajando, porque a veces la idea de formato y de límite puede ser un tanto restrictiva, pero si la pienso como que es un revés de algo que estoy sintiendo pero no viendo, o viendo pero no sintiendo, se vuelve interesante trabajar así. Entonces pienso en la pintura mucho en ese sentido, como que no es que esté separada o esté enmarcada, sino que es un pliegue que se desenvuelve con cierta atención de quien la ve. O sea, que esa es como la llave para abrirla, ¿no? Un poquito de atención y entonces ya estás adentro, pero también sigues estando en el espacio de exhibición o en el taller. No sé, como que siento que suena como muy esotérico, pero es muy material en realidad, porque a todos nos pasa cuando vemos la tele y nos gusta mucho una película, como que algo se despliega y luego se apaga la tele y se cierra, ¿no? Entonces es como, lo pienso así despacio. Y creo que acabas de describir tu pintura. O sea, si lo vemos al rato, vuelvan a ver esta pintura aquí atrás, verde, Queda claro. que es tal cual, ¿no? Estás dentro, pero estás fuera, pero estás dentro, y te saca, y te vas a entrar, y te vas para allá. Ese espacio lo tienes muy claro. Ahí está. Yo cuando escucho la palabra espacio y los escucho a ustedes, yo quiero hablar del espacio como casi de un espacio de meditación o un espacio meditativo que podemos, o sea, me gusta definir la meditación como un lugar que puedes crear en cualquier momento si pones atención si pones atención. Entonces, para mí la pintura es como un espacio en que no estás distraído. Te puedes distraer mientras que lo miras, como en la meditación, o sea, entras en la meditación y te puedes perder en tus pensamientos. Pero para mí hay como sí, se puede hacer un paralelo entre un espacio meditativo y el espacio de la pintura. Y en eso también quiero decir que para mí las galerías, los museos, los espacios donde hay arte son espacios de meditación, porque son, pues ya hablé de espejos, pero son como espejos de ti, espejos de la sociedad, y son espacios en que puedes meditar con los ojos abiertos, algo que está pasando en ti, algo que surge en los pensamientos, algo que no entiendes, pero lo estás sintiendo. Y al mismo tiempo, o sea, me se hace como me identifico con tu definición del reto, que es la cultura del espacio. O sea, para mí es una buena pregunta porque es muy amplia y cada uno siente el espacio de manera muy fuerte y personal. Y ahorita que dijiste lo de la presencia, totalmente de acuerdo, resoné mucho con eso, pero también pienso en cómo la pintura hace que el espectador esté más presente también. O sea, el acto de ver pintura es volverte presente, sí, y detenerte y pausar, y eso creo que también es parte de su atractivo, ¿no? Porque nos invita a estar. Algunos segundos. Sí. Sí, obliga a contemplar, ¿no? Sí. Y es que me interesa la palabra porque hablabas del espacio en donde se ve la pintura, ¿no? Que fue cueva, fue templo, y creo que las galerías sería un paratemplo. Sí, para mí hoy las galerías son como paratemplos, sí. Porque no existe la pintura per se, siempre la pintura está en función de donde se le contempla, ¿no? En donde se le asume. Y respecto a otra acepción del espacio, yo creo que, o lo que percibo cuando trabajo, es que operan todas las acepciones del espacio, el taller o en donde uno esté trabajando, el espacio mismo del cuadro, el raro espacio del cuadro, porque pintábamos piedras, ¿no? Sí. Pero en algún momento esa piedra se transformó en una ventana, ¿no? Y en esa ventana se produce un mundo que participa del mundo, pero que no es el mundo, ¿no? Es un intermundo, la pintura como una cuña en el mundo. Y eso es lo que a mí más me fascina en la pintura, ¿no? Esa cuña de intermundo
que es y no es el mundo, ¿no? Esa paradoja, la pintura como una paradoja, ¿no? Porque sí se abre un mundo, o sea, sí es una totalidad una pintura con su propio clima, con su propia física, con sus propias, con su propiedad en todos sentidos, que se separa del mundo, pero fue hecha en el mundo y es para el mundo, ¿no? O sea, es un vaivén ahí de energético, si no exagero en decir. No, sí es un clip. Y ya. Y bueno, ya tenemos el espacio, ya tenemos el cuerpo, ya hablamos un poco también de los colores, un poco del rol, del color, sensación. ¿Qué otro factor de la luz? ¿Qué otro? Uy, hay hartos. ¿No? ¿La luz? ¿La luz? No sé quién es la luz o nos metemos en menos. La luz, las capas. Las capas, los ciclos estelares. Pues no sé qué es eso. Lo que quieran. Las sueños. Hablemos de los sueños. Sueños. Pues sí. Hablemos de los sueños. Hablemos de los Los sueños. sueños. Evidentemente, al sumergirse o entrar a este espacio meditativo, que ya estamos, es cierto que con cada una de las piezas uno se puede conectar y soñar e irse y transmutar. Por ejemplo, Diana, tú y yo hemos estado muchas veces en tu estudio y una de las cosas que aprecio mucho de las visitas es que siempre, antes que nada, me preguntas, ¿qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace sentir? Esa es una pregunta tuya muy personal, porque evidentemente en tu obra, en las imágenes que tú trabajas, son entes o son formas, son cuerpos, son universos, son estrellas, son contenidos que no reconocemos en el lenguaje cotidiano necesariamente, o hay veces que sí, algunas eclipses de deditos o caritas, pero también el cuerpo no es tan flexible como los cuerpos que tú pintas, que son casi víboras. Y también en estos sueños tampoco existe el caballo abajo de la tierra. Pero en un sueño es normalísimo. En un sueño es normalísimo. En tus sueños. Caballos Pero no tanto. Pero pasarán cosas igual. Pasarán cosas. Aparentemente Claro. despertadas. Y ese simbolismo, ¿no? El sueño, el simbolismo, o estos espacios atmosféricos en donde el tiempo no existe y a la vez está súper presente, que es lo que yo rescato un poco, ¿no? Como esto es intuitivo, esto es su manera de lo que mejor les sale, los sueños a veces se conectan con su pintura. Bueno, para mí creo que lo que con el tiempo le ha dado estas cualidades oníricas a mi trabajo es que dejé de trabajar con referencias fotográficas y trabajo a partir de la memoria, la imaginación, el subconsciente, y cada vez desde un lugar de una mayor conexión con mi cuerpo y desde una mayor conciencia corporal. Lo cual siento que se vuelve un terreno muy fértil para que sucedan cosas que permiten que la obra tenga estas cualidades únicas, ¿no? Y creo que esas cosas que suceden, algunas ya las hemos mencionado, pero tiene que ver mucho también con la ambigüedad y lo amorfo de las formas que emergen en mis pinturas. Que aunque sí pueden tener relaciones con cosas que conocemos en el mundo, también tienen mucho misterio, y ahí se permite que se queden muchas preguntas abiertas sobre su naturaleza, su condición, o que la forma en sí pueda hacer muchas cosas a la vez. También está esta cosa que nos habla mucho de las sensaciones, ¿no? Muchas veces justo los sueños
no es sobre tratar de recordar la historia, sino sobre qué te hizo sentir el sueño. Creo que eso cada vez también opera más en mi pintura. Lo atmosférico, como el difuminar la línea entre espacios de una manera literal, que está operando en cómo estoy manipulando la pintura, pero también en un sentido metafórico. También pues esta multiplicidad narrativa que tienen los sueños, creo que también existe en mi trabajo. Y sí, también la coexistencia de muchos universos dentro de uno, y plantear los sueños al final te plantean otras posibilidades, al igual que la pintura. Sí. Como quieras. Un poco de eso. Hace rato mencionaste el tiempo y me parece un asunto muy interesante cómo transcurre el tiempo en el sueño. No sé ustedes, pero a mí me pasa que luego sueño que me pasó algo. O sea, como que sucede algo y me lo explico y como que se forma un recuerdo como hacia atrás. Y entonces tiene lógica que esté yo viendo el caballo enterrado. Sí, Lo que sea. Como que tiene lógica, pero necesitamos como regresar en el tiempo y fabricar una especie de recuerdo. Y creo que en mi caso el tiempo me interesa un montón y es curioso que se refleje en la manera de trabajar con las formas, porque pienso que en la perspectiva clásica una cosa está enfrente de otra y tapa la que está detrás y así. Y eso implica como una sensación de tiempo en el que nos medio planeamos qué tanto tardaríamos en recorrer eso o cuánto tardamos en llegar a ello. O sea, hay una relación entre el tiempo y el espacio que está muy implicada, ¿no? Y en mi trabajo procuro que las formas, el fondo y la figura, las temperaturas, o sea, como esas relaciones se ven un poco como colapsadas o tejidas. Creo que eso tiene una repercusión en el tiempo también, como el tiempo de lo que está pasando en la pintura, si eso tiene sentido. Que podría tener mucho que ver con esta fabricación de una memoria en el sueño, que espero yo que sea rara la relación con ese espacio. O sea, es como ¿cuánto tiempo me va a costar llegar ahí? ¿O cuánto tiempo me llevó a costar aquí? Me llevó llegar aquí. ¿Cuánto tiempo me llevó a llegar aquí? En términos de espacio, o sea, como tiempo-espacio, no sé. Algo así como que el espacio nos da coordenadas de tiempo y a mí me interesaría, pues, no sé. O sea, que a ti te encantaría que el espectador esté frente a la pintura y se tarde muchísimo o no al ver tu pintura. Que esté ahí como, o es un factor que a lo mejor sería bueno contar. Pasan cosas. Si te quedas mucho tiempo en una pintura, pasan muchas cosas. Sí, yo creo que quizás sea un bestseller de todas, como pintores que se quede cierto tiempo viendo la pintura para que se empiecen a descubrir los secretos, como decía Diana, como de cómo actuó la materia, cuánto tiempo tomó en secarse incluso. Sí, una pintura está en un constante proceso de devenir y se va revelando a través del tiempo. Incluso, pues, ahorita estamos hablando de quedarte mucho tiempo en una pintura, pero también si vives con ella y convives a diario, va mutando a través del tiempo. También, exactamente. Y creo que también la experiencia, digo, ahorita lo vemos, pero la experiencia de mirar una pintura abstracta o simbólica, algo figurativo, es otra completamente también. Eso abre otro tema también. Otra experiencia. Otra experiencia. Sí. Otras dudas y certezas. Pues es muy interesante. O sea, yo reconozco totalmente que en las pinturas que hago hay algo de la sensación del sueño, pero la verdad es que mis imágenes y todo lo que yo estoy haciendo para mí no tiene nada que ver con el sueño. O sea, yo no pienso en mis experiencias de sueños en la noche, cuando estoy dormida en sueño, son, o sea, no
no es eso. Pero reconozco que sí pertenezco a esa idea de sueño, puede ser. Sí, y más que nada, mis imágenes, es como, ya lo dije, que como necesito hacer una digestión de mis emociones, de lo que pasa en el mundo, de lo que pienso, y si no estoy pintando, no pasa esa digestión. Y entonces creo que por eso, sí, estoy hablando más del inconsciente. Okay. Y por eso hablamos del sueño, pues del inconsciente al sueño, pues es un paso muy natural. Y cuando veo al surrealismo, el movimiento de arte que sí estaba directamente interrogando qué puede hacer el inconsciente con las imágenes y qué sentido damos a las imágenes cuando hablamos de un yo que entiende las cosas sin entenderlas verdaderamente, pero más por emoción o intuición, a base de intuición. Y eso, o sea, para mí el sueño como lo vivo yo en la noche durmiendo, y mis pinturas son muy separadas, pero al mismo tiempo como vivo y duermo y me despierto y pinto, pues no hay separación. Ok, entonces, pero sí, ¿entienden? Sí. Eso. O sea, para mí es muy lógico lo que estoy haciendo, pero entiendo totalmente que lo que resulta no es lo que parece material. Pues nada, muchas gracias nuevamente a todos ustedes por haber venido, a todos ustedes, que estoy muy feliz con esta plática onírica, matérica, con la exposición, con su trabajo, con verlos juntos incluso, es muy lindo. Y ver esos puntos en común, o que hay distancia, y pues gracias nuevamente, gracias a todos, y nos vemos pronto. Por favor visiten, entren a ver quien no ha podido ver, y próximamente, bueno, el sábado es el último día de la exposición, y próximamente nos vemos en la Semana del Arte, por ahí el 4 de febrero, que vamos a tener a Lucía Vidales, su solo show, y una pequeña colectiva nuevamente en el Project Group. Así que bueno, muchas gracias y buenas